Bienvenidas y bienvenidos a Voces con Eco, el podcast de la Escuela de Sostenibilidad de Universidad Europea. Iniciamos este viaje, esta aventura de grabar un podcast pues con la intención de, como indica el nombre, ese juego que habla de eco, que se puede a lo mejor relacionar con ecología, pero también tiene que ver con el eco de la voz de las personas. Aquí queremos traer personas que tengan una mirada que nos va a sorprender sobre, a lo mejor, el concepto que podíamos tener sobre sostenibilidad. Vamos a ver que sostenibilidad abarca muchas cosas, puede ser muy amplio. Y bueno, no me he presentado, yo soy Julia Ayuso, dirijo la Escuela de Sostenibilidad y me parecía que no tenía sentido embarcarme en esto yo sola, por eso me he buscado al mejor aliado, que presento ahora, Miguel Aguado, profesor de Universidad Europea, entre otras muchas cosas. Pero bueno, a mí me gustaría escucharte a ti, Miguel, y preguntarte, y que también nos cuentes quién es Miguel y cómo te dejas liar también para esto. Yo me dejo liar por las personas, voy a empezar por el final, y es imposible no dejarse liar por ti. O sea que realmente cuando hay afinidad, cuando hay cosas que comunicar, pues me gusta. Mira, pues dirijo una consultora especializada en comunicación y sostenibilidad. Es como mi gran pasión, junto a lo profesional con lo que estoy convencido, es pasión o vocación o incluso activismo, no sé cuál es la palabra más correcta. Y desde hace bastante tiempo también intervengo como divulgador ambiental, es como mi faceta que más me gusta, pues en medios de comunicación, en radio, en eventos y tal. Y tiene mucho que ver también con la docencia, en el fondo es intentar trasladar con la pasión que pueda a las personas pues lo que yo creo que puede ayudar a hacer un planeta más sostenible y el día a día, nuestro cotidiano más sostenible. Sí que recuerdo, a veces haciendo bagaje hacia atrás, que toda la vida me he dedicado a esto. Por una parte, pues soy una persona curiosa, inquieta, necesito saber por qué y cómo funcionan las cosas, me gusta contarlo. Y luego de pequeñito, esto no lo he contado nunca, pero de pequeñito yo recogía todo lo que me encontraba por ahí. Y me llamaban el basurilla, porque siempre recogía palos, cuerdas, todo me servía para algo. Era un guarrete y ahora resulta que ahora soy un sostenible, o no del todo, pero que intentas pues dedicarme a eso, al tema de los residuos, de las cosas. Quizás eso, me gusta contar las cosas, creo que esto es algo importantísimo, me siento muy vinculado a la Universidad Europea y a la Escuela de Sostenibilidad, si me lo permites también porque, y es lo que yo creo que pretendemos, como decías con estos podcasts, vamos a intentar no hablar de la asignatura tal en concreto, siendo importante, la carrera tal en concreto, sino que vamos a hablar de lo que hay detrás y las personas que hay detrás. Entonces, pues es un proyecto súper interesante. El eco, lo ecológico, también lo económico. Tiene una raíz común y por algo será. También. Pero en el fondo es el eco. Las personas que contando las cosas tienen un efecto multiplicador y nos influyen o nos hacen aprender cosas. Y vamos a conocer a gente, como tú decías, muy interesante. Gente que dices, pero esto es así. Hay más detrás de lo que yo pensaba. Bueno, ese es el objetivo del podcast. Y charlar, disfrutar. Yo, desde luego, cuando te pedí que me ayudaras a presentar entre los dos este podcast, para mí, entre todas las cosas que haces, la verdad es que me ha sorprendido que apostaras también por hacer esto, porque sé que estás como a 100, ¿no? O a 1000 de tantísimas cosas que haces, pero desde luego a mí, cuando te he conocido, lo que me ha gustado y si tuviera que decir una palabra por lo que te conozco, es que me pareces una persona muy comprometida y creo que ese compromiso lo transmites de una manera muy genuina. Entonces, por eso yo te agradezco mucho que me ayudes con esto y creo que vamos a crear aquí, como en este saloncito, con las dos tacitas también, este escenario de poder traer personas y que gracias a eso también tú que transmites, ¿no? Y ese lo genuino que se te ve, pues se puedan abrir un poquito y contarnos más allá de lo que hacen, pues quién hay detrás, ¿no? Y por eso también me interesaba quién es Miguel. Me encanta eso que has contado, ¿no? Del guarrete al sostenible. Un poco yo creo que las personas que nos hemos sentido siempre como involucradas en esto, antes se nos veía como los hippies, ¿no? Sí. Y luego llegó un punto que este tema ha empezado a ser relevante. A lo mejor también por eso que también me ha gustado que dices eco también de economía, porque también se vio realmente el impacto que esto tiene, ¿no? Ya no solo una cuestión hippie, digamos, no sé cómo lo ves, pero
creo que desde luego también es muy real y muy aplicable. Fíjate, hemos ido evolucionando. A mí me gusta mucho también poner en valor las cosas positivas, porque tendemos, y te diría casi los españoles somos más dados, uno a criticar en la barra del bar, sí, y otro a ver las cosas negativas. Y tenemos gente muy cualificada, tenemos empresas fantásticas, tenemos instituciones y entidades que están haciendo cosas muy, muy buenas. Y tenemos un conjunto de la sociedad que, por ejemplo, hemos hecho en una sola generación lo que los alemanes requirieron en 2. Es decir, que hemos pasado a incorporar criterios de sostenibilidad en el día a día en todo. Hace 5 o 6 años, poco tiempo, pues había empresas que tenían interés en estos temas porque trabajaban en temas energéticos o en temas de sostenibilidad y porque, bueno, veían que estaba bien. Hoy es que hay todo. Todas las administraciones tienen un área de sostenibilidad. Desde cualquier disciplina, ¿verdad? Claro, eso es lo importante. Y por eso también me gusta que nuestra universidad pues tenga una escuela de sostenibilidad que no es un edificio aparte que se dan cursos de sostenibilidad, digamos, sí, ¿no? Sino que lo tratemos o se trate desde el área que tú llevas de forma transversal. Sí. Porque es que no se me ocurre nada, ni una sola asignatura, ni una sola área de docencia que no tenga que ver con la sostenibilidad. Y eso también es un reflejo de nuestra sociedad. Tenemos mucho bueno y también a veces, y quizás es nuestra obligación, ponerlo en valor. Si uno quiere trabajar al final de un proceso formativo en una empresa pionera que lidere en temas ambientales, pues las tenemos. No hay ni un solo aerogenerador en el Mar del Norte, por ejemplo en Europa, que no tenga o una empresa española o tecnología española o un ingeniero o una ingeniera española trabajando allí. Y esto debemos de saberlo. Estamos muy cotizados, en algún sentido. Estamos muy valorados, pero tenemos administraciones que están haciendo cosas ejemplares y otros mal, como todo en la sociedad. Tenemos ciudadanos y ciudadanas que están haciendo cosas espectaculares, gente que lo está contando desde muchos sitios. Y eso es lo que es la sociedad también. Entonces, poner en valor, ser positivo no quiere decir ser un ingenuo. Sí. Quizás hay gente que dice que entre lo positivo y ser negativo está lo realista, pero es que tenemos una buena realidad. Me gustaría que lleguemos a eso. Me interesa mucho ese tema, ¿no? de la acción y creo que también a la gente que nos escucha y si nos escuchan estudiantes esto les puede resultar interesante. Pero antes de llegar a eso estaba pensando que quizás sería oportuno que tú y yo aquí demos una definición o hablemos qué es sostenibilidad, porque ya estás hablando de la transversalidad, de las distintas disciplinas. Mi experiencia también en este ámbito e incluso en la universidad es que en ocasiones me encuentro que mi interlocutor da por hecho que sostenibilidad es medio ambiente, tecnología, y lo vincula mucho a energías renovables, por ejemplo. Y no se dan cuenta de que todos estamos trabajando en sostenibilidad. Desde cualquier disciplina va a ser necesario, imprescindible, tener esa sensibilidad. Entonces, ¿serías capaz de dar una definición de sostenibilidad para que un poco estemos todos en la misma página? Porque igual hay gente que se está esperando que esto es un podcast en el que vamos a hablar de medio ambiente, estrictamente, y estamos hablando de que vamos a traer otras miradas. ¿Qué es sostenibilidad, Miguel? Claro, esta es la pregunta. Empiezas así y ya es complicado. Pero en el fondo sostenibilidad es equilibrio, la búsqueda del equilibrio de las cosas. Y si nos llevamos la palabra equilibrio es cuando lo entendemos mucho mejor. Por ejemplo, en la salud. Una de las áreas donde estoy como profesor, pues es en el área de salud pública, en un máster, y hablamos de cambio climático y salud. Bueno, pues es la primera universidad, también debo decirlo, que mete esta asignatura dentro de un área que no es específicamente de sostenibilidad, pero claro, si no hay equilibrio en el planeta nos afecta a la salud de las personas. Y los animales. Los profesionales de la salud tienen que saber que tenemos pues enfermedades nuevas, que las olas de calor afectan y además a las personas más vulnerables, pero tenemos que saber ese equilibrio también en las viviendas, en las que no solamente es una cuestión de tecnología, sino que construir edificios o mantener o recuperar edificios para que no perdamos energía. No es tanto el cacharro, que tenemos una tecnología estupenda, sino ser un poco sensatos. Y lo tenemos que ver en las ingenierías, pero, como decía, en la salud, en el derecho, si no hay normas que se vayan cumpliendo, pues es imposible. En las decisiones políticas, en la economía, al final todo tiene que basarse también en que sea equilibrado económicamente, que podamos permitírnoslo, que reciclemos, pero que haya una empresa que esté interesada en obtener esa materia para producir otra cosa. En el fondo, creo, y sí que me gusta, quizás es un concepto muy
diría muy de Oriente, ¿no? Pero es equilibrio en estado puro y equilibrio mental también, cómo estamos nosotros frente a todo ello. Pero nadie es sostenible al 100%. Eso es muy importante. Igual que todos aspiramos, la mayoría de la gente, a ser buenas personas, pero no somos santos, cometemos pecadillos de vez en cuando, ¿no? Pues en la sostenibilidad igual, pues nos equivocamos de vez en cuando, pero es una actitud y que tiende a ese equilibrio. Diría que es eso. Entonces, no se me ocurre que una institución, que una organización, una empresa, pues no pretenda hacerlo. Gastar menos energía de la necesaria. No me digas que no es coherente. Es tirar dinero si no lo haces, ¿no? Implicar a las personas de una compañía, recursos humanos, hacer las cosas cumpliendo la norma, obvio. Bueno, equilibrio, equilibrio y equilibrio. Equilibrio. Y volviendo a lo que decías antes de este discurso entre pesimista, optimista que hay en medio, no sé, me gustaría saber qué opinas también, pero yo tengo una impresión también trabajando con estudiantes, con la generación de personas que ahora mismo están estudiando en la universidad, gente joven, que muchas veces les transmitimos un mensaje muy negativo, muy pesimista y en mi opinión algo injusto, que viene a decir, bueno, os habéis encontrado esto así ya, ellos no han sido los causantes, se lo han encontrado, pero esto es lo que hay. Encima sois la generación de cristal, no podéis hacer nada al respecto, ni tenéis capacidad, ni agallas de ello. Yo estoy profundamente en desacuerdo con eso. Me parece muy injusto y además transmitir ese mensaje como tan negativo. Y creo que frente a ese mensaje tan negativo tú hablabas de el ser práctico y yo hablo de pasar a la acción. Y en ese sentido, algo que trabajamos mucho en la escuela es el pasar de las ideas a la acción. Y damos los recursos y para mí ese es el papel de la universidad, no de la Universidad Europea, de la universidad como concepto, como el papel de la academia, de ser esa plataforma también, ese lugar catalizador donde esa nueva generación, que es el futuro, es quien nos va a traer las soluciones, podamos darles ese apoyo de pasar de ideas a acción. Y no sé qué opinas, igual me dices, oye, pues no estoy de acuerdo, pero ¿tú crees que los estudiantes, la gente joven hoy en día, tiene esa capacidad de, con pequeñas acciones que a lo mejor parecen pequeñas, pero sí que hacer y avanzar? O sea, y combatir ese mensaje tan negativo demostrando que se pueden hacer cosas. O sea, ¿crees que eso es posible y tiene impacto? ¿O es quizá un discurso demasiado ingenuo? No, muchísimo. Fíjate, te amplío lo que planteas. Yo creo que todas las edades tienen responsabilidad. Incluso las personas mayores siempre consideramos, yo creo que tenemos mucho morro, lo digo a veces, ¿no? Decimos, ¿dónde hay que explicar la sostenibilidad? En el colegio, ¿no? Para que ya desde el principio lo lleven, como si yo me borrara de la vida, pero yo tengo responsabilidad en lo que hago en el día a día. Evidentemente tiene que entrar en la escuela, tiene que entrar obviamente también de forma transversal en la universidad, pero es que todo es lo que hacemos. Mira, un ejemplo a veces muy pequeño, porque lo cotidiano es lo que cambia, y lo que cambia también la cultura de las personas. Nos dicen los estudios que tenemos 5,5 piezas de ropa vaquera cada uno de nosotros. Ya sabes que si tú tienes 3, otro tiene 7, 8, pero la media 5,5, bastante. Si tenemos el hábito de que cada vez que me pongo un pantalón vaquero y no se mancha, pues no se me cae un café ahora encima, cada vez que me lo pongo, lo meto en la lavadora. Esto ya es un logro para algunos, en otros lo dejan tirado y aparece luego lavado, pero lo meto en la lavadora solo por ese gesto, en lugar de lavarlo cada 4 o 5 usos, solo con ese gesto por cada pieza estaríamos gastando 2.000 litros de agua. Si multiplicamos los 2.000 por mis 5,5 piezas de ropa vaquera y por mi pequeño entorno, estamos hablando de muchos miles de litros de agua. Claro que podemos cambiarlo, y lo podemos cambiar en lo cotidiano, en el día a día, cuando damos ejemplo. Y por otra parte, fíjate, hay una campaña ahora que ha hecho una entidad que se llama Ecovidrio, que es la que recoge, recicla y gestiona todo el vidrio, que me ha gustado, que se dirigen a los jóvenes y dicen que qué es eso de la generación de cristal. Ellos hablan de la generación del vidrio, que es características parecidas, pero son fuertes, son resilientes. Y me gusta mucho eso. Somos muy dados a ponernos etiquetas siempre pensando en lo negativo. Cada uno tiene su papel en la vida, ¿no? Yo sí critico algo a la gente más joven, es que están más concienciados y a veces les cuesta pasar más a la acción. Siempre, en modo de ejemplo, digo que están muy concienciados y muy bien formados, pero se pegan unas duchas de 20-25 minutos y tienen que ser de mucho menos. Gastamos más agua. Parece una tontería, pero nuestro día a día también es importante lo que hagamos. Y lo que hagamos desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro centro de estudios. ¿Qué quiere decir? Hacer yo cosas, pedir y exigir,
Pedir y exigir donde estamos, a la administración, con educación y con respeto, en la universidad, en cualquier sitio. Claro que tenemos un papel muy importante. Y lo que me gusta es que aquellos que asumen retos, por ejemplo, una cosa que se hace desde la escuela, ¿no?, que es marcar un reto en el que pues podría pensarse, bueno, pues los que están en arquitectura, por poner un ejemplo, pues hacen un reto que tiene que ver con lo suyo. No, aquí se mezcla de todo. Y eso es muy bueno, porque uno se pone en los ojos del otro y el otro al revés. Eso es la sociedad. O sea, no solamente hacemos carreteras, construimos cosas, gestionamos la salud. La vida es un montón de cosas. Eso, a través de personas que saben contarlo, que tienen ese eco, esa capacidad de hacernos llegar a otros, pues es mucho la universidad y es mucho la escuela de sostenibilidad. Entonces creo que son retos muy chulos. Hay gente, pero mucha, joven, que está teniendo ideas brillantes, ideas muy buenas, y que es nuestra obligación, docentes, una universidad, la escuela, ponerlas en valor, incluso aunque no salgan bien. Porque en la vida se aprende hasta con los errores. No, por supuesto. Claro, pero si no lo haces, ese es el primer error. Entonces, pues me parece muy interesante. Tenemos que hablar también con alumnos, ¿eh? Aquí tenemos que traer también a gente pues mira, de estas que se mueven. Sí, estás hablando del reto y de arquitectura, me viene a la cabeza pues en concreto un trabajo en el que estamos ahora, un proyecto de estudiantes de arquitectura con estudiantes de veterinaria, que respondieron, sí que no aparentemente mirada inesperada, pues se juntaron, además muy bien avenidos y como muy sorprendidos, yo creo, en mi percepción también del enfoque que tiene cada uno sobre una misma idea. Ellos se presentaron al reto de innovación y sostenibilidad de la escuela, en concreto al desafío que presentaba LG. LG presentaba un desafío que tiene que ver con la recuperación de ecosistemas. Entonces a ellos se les ocurrió que el campus universitario, en concreto el de la Universidad Europea en Villaviciosa, pues era un buen lugar también para experimentar en eso. Y han propuesto pues un modelo que al final también tiene que ver con artefactos que se puedan instalar en el campus, que van a ayudar a recuperar, a fomentar la biodiversidad del propio campus. Pero que más allá de eso, lo que ellos quieren es que esto sea un ejemplo de lo que debería ser un campus universitario ya como una infraestructura que a nivel global tenga esa ayuda a la comunidad, ese impacto positivo en la comunidad a través de la mejora de la biodiversidad. Entonces, qué mejor que un arquitecto y un veterinario para hablar casualmente de una infraestructura física que tiene que ver con mejorar la biodiversidad. Pues mira, igual esos estudiantes hay que invitarles a uno de estos podcasts te pongo el reto, yo también. Sí, porque a que vengan a contarnos. Mira, yo no le encontraba ligazón y ahora digo, ¿cómo no va a ser así? Tienes toda la razón. Y fíjate, si me permites, has puesto un ejemplo, yo creo que pues decías, los que lo hacen bien, ¿no? Has hablado de una empresa de LG, yo creo que se puede decir, sí, que tiene una gran apuesta por la biodiversidad, pero la tiene desde España. No es LG a nivel mundial, sino que España ha sido pionera en este caso. Sí, España ha sido pionera, así es. Ahora está, digamos, permeabilizando a LG a nivel mundial, pero con plantaciones, con drones, con un montón de cosas súper inspiradoras. Y aquí entra en juego otros, los responsables de comunicación y de marketing, que no quieren contarlo, digamos un poco desde un punto de vista que parece que estás vendiendo la moto, como diríamos, sí, pero que quieren también hacer llegar esto que están haciendo a un montón de colectivos. Bueno, es que también las ciencias sociales, podríamos decir la comunicación, que es muy importante en la universidad, pero psicología, sociología, saber cómo nos comportamos los demás. Y es un buen ejemplo. Una persona, un grupo de personas en una gran compañía tiene la capacidad de persuadir, convencer y arrastrar a toda una entidad que, oye, no se dedica a esto, pero están motivados por esto. Los de comunicación tienen que contarlo, pero sin que sea falso, contar la realidad. Los de economía tienen que hacer que sea posible, seguir vendiendo, seguir comercializando sus productos y al mismo tiempo pues hacer que esto sea factible dentro de la compañía. Pues lo que hablábamos de la mirada, ¿no?, desde cualquier disciplina. Por ejemplo, la necesidad de comunicarlo. Me viene a la mente otro de los desafíos que estamos trabajando en el reto, que es el de Heineken. ¿Qué les pasa a esto? Heineken es una empresa ejemplar, pero ejemplar en cuanto a sostenibilidad, medioambiental, social, en ese equilibrio, ¿no? Tienen muy claro lo que significa. Y sin embargo les cuesta contarlo por casualmente caer en ese que se puede considerar como greenwashing. O sea, hago las cosas bien y encima si lo cuento parece que estoy vendiendo la moto. Entonces, ¿cómo comunicamos realmente eso que se está haciendo? Y más que por decir, oye, se está haciendo, no, porque también el consumidor está informado de lo que está consumiendo,
tiene toda esa reflexión y esa sensibilidad detrás, ¿no? Y todo ese cuidado. Y ese es uno de los desafíos que ha presentado, y si me permites, para mí muy emocionante también, una cosa por la que hemos apostado mucho en Escuela de Sostenibilidad es que esto no se puede quedar solo en la Universidad Europea. Yo creo mucho en que esto o es colectivo o no será. Entonces, hemos invitado también a otras universidades qué bueno. a que pudieran también presentar sus ideas y colaborar con nosotros, ¿no? Y esta en concreto es un desafío al que han respondido unos estudiantes de una universidad ecuatoriana, que es la Universidad Técnica Particular de Loja, que están trabajando también, están descubriendo como también ese punto de vista también desde la realidad en España, ¿no? Ya no solo Heineken. Y luego me parece que también es muy enriquecedor y tiene que también que ver con sostenibilidad, con el equilibrio, con ese concepto de equilibrio. Luego todo lo que surge alrededor, ¿no? Esas sinergias entre estudiantes, cuando se juntan los distintos equipos, se conocen, intercambian, ver también la visión de esa otra universidad, el poder sumar todo ese talento, para mí realmente es lo que también me mueve, ¿no? Y me estoy un poco yendo por las ramas, pero pero estás contando lo que me mueve también de todo ello y en el podcast vamos a pretender reflejar también lo que debería ser esto. La universidad Claro. y que veremos también el papel de la universidad en las distintas miradas que vamos a ir invitando aquí, ¿no? Y seguramente, igual que lo exigimos, pues no solamente vamos a contar las cosas buenas, también probablemente debemos de contar, porque es un aprendizaje también, ¿no? Sí. Pues aquellas cosas que podemos hacer mejor, que sí. podemos mejorar, porque si no, pues no estaría bien. Fíjate, comentabas la dificultad, y esto está ocurriendo mucho, muchas empresas e instituciones que no cuentan todo lo que hacen porque no sea que se perciba como greenwashing, como ecopostureo. Tremendo. ¿No? Y porque en el fondo, igual que las personas, no todo lo hacemos bien. Y entonces, a ver si me van a pillar. Entonces prefiero no contarlo, no vaya a ser por un tema pequeño. Bueno, pues también tenemos que contar en qué nos equivocamos. Y también, pues la universidad pues podrá decir, debemos hacer esto, aún no lo hemos logrado, o lo que consideremos, escuchar, preguntar, hablar. Va a ser un podcast en doble sentido. Hay muchas preguntas incómodas en torno a esto. A ver si tú y yo somos capaces de sacarlas aquí. Vaya reto que tenemos los dos. Sí, o sea, es incluso para mí misma es duro, ¿no? O sea, es alguna pregunta, efectivamente, creo que hay muchas preguntas incómodas en torno a esto. A ver si somos valientes de sacarlas y de hacérnoslas también nosotros mismos. Yo no me pienso perder ningún capítulo. Aparte, en los que participe, pues en los que quiera, en todo el resto, todos los que escuchemos, porque ojalá, y estoy seguro que va a ser, estamos pensando ya en personas interesantes, gente que tiene que contarnos cosas muy, bueno, de las que vamos a poder aprender todos. No estamos hablando de alumnos, que por supuesto, sino también pues de docentes, de manager, de gente de la universidad, pero de fuera de la universidad también. Y eso va a ser un indicador que no sea solamente un podcast de uso interno, sino que interese fuera. En este caso somos el medio que sea para diverso. Contarlo. Y me ha gustado eso también, incluso decir, vamos a colaborar con otras universidades para que juntos podamos hacer muchas cosas. Pues eso no lo escucho todos los días, porque parece que uno quiere vender, que está bien, ¿no? Sí. Pues, lo que haces y diferenciarte, que está bien, pero bueno, dialogar con otros y vamos a aprender también de otros. Una vez escuché a alguien que me dijo, no me asusta la competencia, me asusta la incompetencia. Ay, qué bueno. Entonces yo creo que para ser más competentes, desde luego si creemos en una universidad, como decía ya, a nivel concepto de lo que tiene que ser la educación superior, el papel de la academia, debemos sumar ese talento. Y creo que no se trata al final de competencia, se trata de ese papel de la universidad que a mí me gustaría también que permee, ¿no?, en todo este podcast y también escuchar siempre, bueno, ¿qué esperáis de la universidad? Para que eso también nos sirva, ¿no?, para seguir mejorando, para seguir proponiendo. Y a mí una cosa que me entusiasma también mucho es pensar, bueno, en las posibilidades que tenemos hoy en día de que este podcast además no se queda aquí, o sea, esto luego va a redes sociales, esto luego me encantaría que hubiera una comunidad también que pudiera interactuar, que nos pudiera decir, que nos pudiera criticar. Y que nos hagan propuestas. Que nos haga propuestas, que nos haga preguntas. Y os traéis a esta persona que tengo ganas de escuchar. Pues sí, bueno, ¿por qué no? Sí. Qué bien, pues a mí me parece eso, o sea, el crear, o sea, que necesitamos las opiniones de todos, las críticas, lógicamente, los halagos que nunca vienen mal, si hacemos cosas que estén bien, pero yo creo que va a ser interesante. Y si contamos un truco, cuando
en los podcasts le decimos siempre a la gente al inicio, no digas hola, buenos días o buenas tardes en el momento que se graba, porque un podcast se puede escuchar en cualquier momento, desde cualquier sitio, y con los cascos o en tu casa o en el coche, en cualquier momento. Esa es la diferencia, ¿no? Que esto es, aspiramos a que sea un podcast cómodo, que uno le apetezca ponérselo, escucharlo mientras que va, no solamente a clase, donde sea, y que pueda... En la playita ahora. En la que playa... viene... Bueno, entonces tenemos que hacerlo muy bien, ¿eh? Si para ser atractivos en la playa... En el coche. En el coche, bueno, pues esto es nuestro reto también, ¿no? Hacer lo que sea, con un puntito de humor si podemos, porque que se nos note que lo estamos pasando bien, que lo pasaremos bien seguro. Bueno, pues eso, que sea atractivo y que te apetezca, voy a escuchar esto. Te pones los cascos y a disfrutarlo. Ese será nuestro reto, y si lo hacemos mal, pues nos lo diréis. Así es la vida. Aspiramos a que nos digáis que esto está muy bien. Y yo quisiera agradecer y agradecerte muchísimo. No solamente la confianza, que para mí es un reto súper atractivo, sino también el papel que tiene tanto la Universidad Europea como la Escuela de Sostenibilidad. Me ha sorprendido muy gratamente, porque tampoco lleva tanto tiempo de andadura, pero se busca rigor. Te conozco. O te estoy conociendo, ¿no? Bueno. Rigor, hacer las cosas bien, con convicción. Hacer las cosas con cariño. La escuela efectivamente se presentó en octubre de 2024. O sea, ayer. Lleva Casi. menos de un año de andadura, pero creo que bastante intenso. Y desde luego, en la línea de lo que decías, si a mí me preguntaras también qué propósito tengo con esto, como directora de la escuela, bueno... te diría que tiene que ver también con el propósito en general, que es hacer lo que sea que haga con la máxima atención y cariño. Entonces, llegaremos hasta donde llegaremos, pero con toda la intención. Ese es el objetivo. Y bueno, este podcast pues es una pieza más para ello. Y me gustaría también contar este juego que hemos estado hablando, contarlo, bueno, a mí me gusta. de este juego que vamos a dejar aquí de preguntas. Vamos a intentar pedir a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente invitado. A veces se sabrá quién, otras veces no. Por ejemplo, en este caso sabemos que el siguiente, bueno, cuéntalo tú si quieres, el siguiente podcast, la invitada que tenemos va a ser Begoña de Benito, es la directora de Relaciones Externas institucional de Ecoembes. Veremos la persona que está detrás de todo ello. Espero, es una persona que cuenta muy bien las cosas, que tiene pasión. Y aquí empezamos. ¿Por qué no le planteas tú esa pregunta ya a Begoña? Pues mira, se me ocurre, porque por un lado Ecoembes, claro, yo por lo menos lo relaciono a todo el mundo del reciclaje, los contenedores de colores, ¿no? que conocemos, pioneros en eso. Estoy segura de que Begoña, cuando lo cuente, nos va a sorprender con todo lo que hay detrás de eso. Entonces me voy a llevar mi pregunta hacia otro lado, porque creo que de eso ella ya seguramente hablará, pero me gustaría que no se nos escapara Begoña sin que opine sobre qué espera de la universidad. A mí esa información me interesa mucho. Una empresa como Ecoembes, una entidad como Ecoembes, pionera, comprometida con lo que hace, ¿ellos qué esperarían de la universidad y de algo como es una escuela de sostenibilidad? Porque a mí esa información me interesa casualmente pues para lo que estábamos comentando, ¿no? Seguir mejorando y seguir haciendo cosas de verdad y seguir pues pasando a la acción. Le trasladaremos esa pregunta. Es también una pregunta interesante porque es la realidad, lo necesario. Seguramente que, no lo sé, pues que entre, espero, tanto en la docencia como en la ciencia. Bueno, que responda a esta pregunta, y ese será el juego que tendremos en cada podcast. Sí. Una pregunta que se lanza al siguiente y que pues le pillará un poquito así desprevenido y que nos responda. Cada uno desde su visión. Y bueno, a mí me encantaría también que esa pregunta, bueno, dirigida a Begoña en este caso, pero ojalá también pues la gente que nos escuche se anime a contestarla. Claro. Si esto lo están escuchando estudiantes, si lo están escuchando profesores, quien sea, ¿qué espera de la universidad, ¿no? ¿Qué puede hacer la universidad por ellos, cada uno desde su lugar? Pues a mí me parecería estupendo también que la comunidad pues se animara a compartir también y a ir respondiendo a esas preguntas que vayamos haciendo.
Esto es un podcast, es una comunicación entre los que vamos a entrevistar, con los que vamos a dialogar, el que lo está oyendo, y yo creo que eso está bien. Así que no nos queda más remedio. Yo creo que tenemos que invitar a conocer, a seguir este podcast, a participar en ello con mensajes, con propuestas, a complicarnos un poquito la vida, porque aspiramos que haya muchas emisiones, porque hay muchas personas que son voces con eco desde la economía, la ecología, y sobre todo que nos interesa escucharles porque crean pasión, crean cómo hacer las cosas, y nos vamos a sorprender, estoy seguro. Algunas de las propuestas que tenemos no las vamos a adelantar más, pero son gente que merece la pena. Luego está nuestro reto, el tuyo y el mío, de que le saquemos lo mejor de todos ellos. Bueno, pues ahí estamos. De eso se trata, de voces con eco, gente que tiene mucho que contar y que nos lo cuente pues con un café en la mesa. Miguel, pues muchísimas gracias. La verdad que un privilegio y un alivio que me acompañes en esto, contar contigo en esto es estupendo, y yo creo que vamos a pasarlo también bien. Pues ahí está.